Amables televidentes de CB Noticias, tengan ustedes muy buenas noches. La crisis venezolana, ¿cómo está repercutiendo en la región caribe colombiana? Lo cierto es que uno ve los jóvenes en las calles y realmente da dolor. Pero ese dolor está traducido también en estadísticas de lo que están gastando los gobiernos de la región caribe para atender a esa población desplazada de Venezuela. Vamos a ver algunos indicadores que nos muestran cómo se está gastando el dinero. En el departamento del Magdalena, la Secretaría de Salud reporta 152 millones de pesos en atención a los venezolanos. Guajira, 25 millones, pero es una cifra un tanto mentirosa. Gobernación del Atlántico, 1.274 millones de pesos. La Secretaría de Salud de Soledad reporta 64 millones de pesos. La Secretaría de Salud de Barranquilla, y esta la vamos a desglosar más adelante, 7.495 millones de pesos. La Gobernación de Bolívar, 6.162 millones, para un total de más de 8.000 millones de pesos. Y mire lo que pasa con la gráfica de Barranquilla. En Barranquilla, en lo que va del año, se han invertido en atención a venezolanos 8.981.820.000 pesos. ¿Y cómo se ha repartido eso? En urgencias, 1.478 millones, ambulatorios, 656 millones, adultos, hospitalización, 2.403 millones, hospitalización obstétrica, 1.167 millones, hospitalización pediátrica, 1.200 millones, y bueno, y ahí ven ustedes el resto de los gastos que ha tenido la Secretaría de Salud. Pero lo que más llama la atención es que el gobierno nacional está mandando al Departamento del Atlántico, incluido el distrito de Barranquilla, 400 millones de pesos para que tengan los gastos de todo el año, cuando ya van gastos por encima de los 8.000 millones de pesos. Es una verdadera vergüenza lo que hace el gobierno nacional con los entes territoriales. Hoy queremos conversar con una vocera de la comunidad venezolana en la región Caribe. Ella es Pilín León, que siempre nos ha colaborado mucho con este tipo de información. Pilín, después de ver estas cifras, ¿usted qué piensa de lo que está pasando en Colombia con respecto a sus paisanos llegados a nuestro país? Bueno, una de las cosas que yo siempre he mantenido y lo hemos conversado en otras oportunidades es justamente que no estábamos preparados en Colombia para recibir esta enorme migración venezolana, a pesar de muchos indicadores que nos los habían advertido en estos últimos años y sobre todo en los últimos 2 años, en los últimos meses. Nosotros de venezolanos en Barranquilla advertimos muchísimo que este problema podía pasar, pero lamentablemente no se tomaron los correctivos. Pero aunque se hubieran tomado los correctivos, yo pienso que el presupuesto nacional no alcanza, porque la crisis venezolana ha sobrepasado el alcance de todos los gobiernos vecinos. Entonces, por eso es que siempre hacemos un llamado a que los gobiernos de la región se pongan de acuerdo y aúnen esfuerzos, pero también necesitamos que los esfuerzos vengan también de un poquito más arriba. Ahora, usted decía en una entrevista anterior que valdría la pena que a los venezolanos se les deje de considerar desplazados y se les ubique en el rótulo de refugiados. De esta manera, Colombia, que es el país que más venezolanos está recibiendo, junto con Brasil, Ecuador en menor proporción, Perú, Chile, tuvieran apoyo de entidades internacionales. Yo creo que esa sería una de las medidas que podíamos hacer. Cuando hablamos de refugiados, la gente tiende a pensar en campos de refugiados, en ayuda simplemente asistencial, unas cuantas carpas por aquí y por allá. Eso no es solamente el estatus de refugiado. El estatus de refugiado es una ayuda integral de los organismos internacionales de ONU para abajo, que le podían dar no solamente ayuda económica, sino estratégica, de personal, de conocimientos al país para poder atender esta crisis. Tenemos todos los que caminan por Barranquilla, pasean por todo el Atlántico, ven venezolanos en las calles, los ven en todos lados y los hospitales están colapsados. Sí. Inclusive tenemos quejas de los mismos venezolanos y los mismos connacionales colombianos
que no han podido acceder a sus documentos y por no tener los documentos los rechazan incluso en algunos centros asistenciales porque están incapacitados de atender a tantas personas. Es la queja, pareciera que no los quieren atender, pero lamentablemente se están colapsando incluso todos los servicios en el departamento. Y es por eso que nosotros acudimos y hemos hablado y hemos estado en contacto con tantos organismos internacionales para decirles que, por favor, la crisis venezolana es una crisis sui generis en el sentido de lo que ellos están acostumbrados a ver como un refugiado de guerra, un refugiado de una catástrofe natural. Bueno, en Venezuela la catástrofe de Maduro arrasó con el país. Claro. Entonces yo creo que el paralelismo nos sirve para poder considerar también que la primera parte del librito está cumplida porque la otra parte, la miseria, el hambre, las enfermedades, están llegando con cada uno de estos refugiados venezolanos que cruzan las fronteras todos los días. Pilín, ¿usted qué siente cuando camina por las calles de Barranquilla, cuando ve a los muchachos limpiando vidrios, vendiendo dulces, en todo tipo de actividades para conseguir algo para alimentarse y alimentarse ellos y sus familias? Me da muchísimo dolor, y me da muchísimo dolor porque ellos vivieron en un país de oportunidades, vivieron en un país donde desde Hugo Chávez Frías empezaron a cerrarle estas oportunidades bajo engaño, bajo premisas falsas y bajo una cantidad de cosas. Gente que le compró la idea a Hugo Chávez Frías hoy está mendigando en la calle. Entonces me da muchísimo dolor, me da un mea culpa enorme porque yo he sido una opositora al chavismo desde sus inicios y no haber podido convencer a más personas desde un principio para que mi país no llegara así, de verdad que es como un mea culpa muy grande. ¿Frustración? Frustración, sí, una frustración enorme porque no alcanzó la voz, no alcanzaron los escritos, no alcanzó los discursos, no alcanzaron bueno, yo llegué a montarme en tarimas de mítines multitudinarios y no alcanzamos a convencer al resto del país de lo que estaba pasando allí era esto que estamos viviendo.